Pues qué gusto saludarlos. Hoy es martes 6 de abril del aún pandémico 2021. Esto es En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. Me da mucho gusto saludarte, recibirte en nuestro noticiero, presentarte a los expertos para que te den los mejores consejos, para que te ayuden a tomar las mejores decisiones de acuerdo al alcance de tus finanzas personales y de tu empresa. Y bueno, pues ya salió la convocatoria para el nuevo año de la plataforma Viva Anuncios, en donde fuimos ganadores por mejor medio de comunicación digital electrónico en 2020 y seguimos en la contienda. Nosotros lo que queremos es estar cerca de ti y llevar y acercarte a los expertos, justo para que tomes tú buenas decisiones. Entonces, te recordamos que está nuestra revista ya circulando, ya salió del horno con temas, especificaciones, propuestas muy interesantes de parte de la banca, de parte de los organismos nacionales de vivienda, de parte de las mujeres en la industria que ya están opinando y opinando fuerte y haciendo propuestas muy, muy buenas y muy aterrizables, diría yo. También, pues, hablar de los focos rojos que aún persisten, como es el ritmo de la vacunación, como es la caída de la industria de la construcción, que sigue siendo un foco rojo para nuestro país y en otros países también. Pero nos centramos aquí de cuáles son las expectativas de la industria. Y como respuesta justo a la Convención Nacional Bancaria número 84 que se llevó a cabo el mes pasado. Aquí propuestas muy interesantes y metas que se propusieron ahora el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, como llegar a todos los municipios del país el próximo año. Interesante reto, ¿verdad? Vamos viendo esto. Y pues aquí comenzamos y me da mucho gusto presentar a nuestro invitado de hoy. Y recordarte que nos puedes seguir de lunes a viernes aquí en Concreto Contigo en nuestras diferentes emisiones y programas. Y hoy te presento nada menos que a Luis Miguel Herrera. Él es director de negocios de Procore, al que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Luis Hola, Mariel. Miguel. ¿Qué tal, Mariel? Un placer conocerte, un placer poder estar aquí con ustedes. Súper contento de poder conversar contigo y obviamente resolver cualquier duda que puedan tener acerca de Procore y nuestro esfuerzo en Latinoamérica. Ajá, oye, bueno, te recibo con mucho gusto, gracias por tu tiempo, por tu buena disposición. Yo quiero platicar contigo sobre nuestro tema, que es justo la tecnología en la construcción. Correcto. Y es que, bueno, la tecnología en cualquier sector, en cualquier industria, pues tuvo que adoptarse y como nos dicen muchos, algunos coinciden en afirmar que se anticipó, se adelantó y se corrió 15 años. 15 años para lograr estar en plataformas, poder promocionarte, darte a conocer, captar clientes, vender, ¿no? Y podemos hablar de que así fue para el caso de vender ropa, vender discos o vender lo que quieras por el e-commerce, pero también en industrias como la construcción. Y te decía yo que antes de empezar ahorita en la transmisión, hablábamos con arquitectos y evaluadores, etcétera, en los últimos días, en las últimas semanas, de cómo estos trabajos que se pensaban imposibles que se hicieran de manera remota, ¿no? Supervisar la obra sin estar ahí, ¿no? Sin ver al maestro de obra, sin tomar las medidas ahí físicamente para el caso de los avalúos, pues se está haciendo. No quiere decir que sustituya, pero ya se está pudiendo hacer por parte de la tecnología. Entonces, ¿cómo la tecnología ha avanzado tanto que ya se pueden hacer trabajos sin sustituir al 100%, pero se pueden hacer trabajos que antes eran solamente presenciales? Esto lo está logrando la tecnología y en la construcción está avanzando mucho, ¿verdad, Luis Miguel? Correcto. Definitivamente, bueno, lo que ha venido pasando en los últimos, digamos, el último año y un poquito más, ha acelerado estos procesos de digitalización, como mencionas tú. La tecnología Uh continúa -huh. siendo muy, muy requerida. Algo que hemos venido notando también es esa apertura, porque para poder realizar una transformación digital hay que pensar en una transformación cultural, ¿no? Es que la gente esté pensando ¿cómo hago yo para acostumbrarme a la idea de cambiar mis procesos? Obviamente en mejora para la empresa, pero yo también sentirme beneficiado por esta tecnología. Entonces, Claro. mientras ya tengas ese chip de cambio, se acelera el proceso de digitalización una vez que se compren estas plataformas, estas soluciones. Si lo ves de esta manera, las plataformas que hemos venido adoptando en el tiempo, ¿no? Zoom, vamos a pensar en Zoom, que lo estamos haciendo en este momento, no lo hubiéramos usado tanto hace 2 años o 3 años o 4 años, lo Claro. usábamos,
pero la necesidad de estar cara a cara siempre va a estar ahí y siempre va a tener que ser bien recibida, especialmente en Latinoamérica, como mencionas, si hablamos un poco de la tecnología es un complemento al ser humano, tiene que continuar siendo un complemento a nosotros y tratar de utilizarla para el beneficio de nuestras empresas, el beneficio personal y de las empresas, ¿no? Entonces, definitivamente ha sido un proceso de cambio fuerte, continúa siendo un proceso de evolución fuerte y vamos a ir, obviamente, con la importancia que se le debe tener a la tecnología, a seguir creciendo. Oye, y pues sí te comentaba, ¿no? De estos arquitectos que incluso están en otro país, ¿no? Además, no solamente, no en la ciudad, no en el municipio, no en alguna entidad federativa en nuestro México, en nuestro país, sino están en otro país. Y desde ahí están supervisando todo este tema y claro, se dan sus vueltas. Es igual que los evaluadores, ¿no? Los evaluadores traen un pleito casado con aquellos que ofrecen aquí en Ciudad de México, Estado de México, en otras entidades también he visto sus letreritos de avalúos, 1,000 pesos. Creo que ya subieron a 1,500 y hace poquito los vi a la entrada de la carretera por Querétaro en 1,200. Pero, ¿qué tipo de avalúos son esos? No lo son. Y está surgiendo justo una corriente disruptiva para hacer los avalúos digitales totalmente. Entonces hay un pleito casado ahí porque es cierto, los evaluadores se preparan mucho profesionalmente, están capacitándose, están certificándose, están pasando diferentes exámenes para llevar a cabo los avalúos que no puede hacer una máquina o una app desde el celular, etcétera, ¿no? Simplemente yo creo, comulgo con la idea de que es un complemento, una buena herramienta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la otra corriente que dice ahora totalmente 100% digital. Bueno, pues depende. Pero lo que sí es que están ayudando, ¿no? Están ayudando muchísimo a que se puedan realizar las obras, a que sí se puedan llevar a cabo las estimaciones de valor, ¿no? Y que con esto el mercado siga caminando, ¿sí? Correcto. Eso es lo interesante. Ustedes, platícame de Procore, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Bueno, lo que es Procore es una herramienta es una plataforma de manejo de proyectos para el proceso de la construcción, donde vemos todo desde el proceso inicial de la preconstrucción, la construcción y la postconstrucción. Tenemos una cantidad de módulos, obviamente enfocados en la industria de la construcción. Tenemos 20 años en el mercado. Obviamente hay un enfoque muy fuerte en los mercados internacionales. Comenzó todo en Estados Unidos, se movió para el Reino Unido, después estuvimos en Australia, Nueva Zelanda y continuamos expandiéndonos en diferentes regiones en el mundo. Latinoamérica siempre se ha visto en una posición de necesidad de herramientas de tecnología. Obviamente yo, siendo peruano, te lo digo desde mi lado, desde el lado del Perú, siempre he notado que la tecnología ha ido creciendo en el tiempo, pero el impulso, como mencionas tú, ha sido muy, muy fuerte en los últimos año y medio, 2 años, especialmente por lo que estamos viviendo con COVID, ¿no? Entonces, definitivamente hemos notado un crecimiento bastante fuerte, una apertura mucho más fuerte a la anterior, que era evaluemos, conversemos, pero en el momento de realmente jalar el gatillo no había ese cambio cultural que se tenía que acelerar, obviamente, con procesos que han venido pasando en el tiempo. Entonces, Procore es una compañía que viene haciendo esto por una muy buena cantidad de tiempo, nos enfocamos en esto y la idea es que todos puedan construir el mundo alrededor de nosotros con las herramientas adecuadas y Procore lo es. ¿Y tú has visto diferencia de un año para acá? ¿Has visto diferencia en cuanto al justamente el uso, ¿no? Tú hablaste ahorita del cambio cultural para lograr el cambio tecnológico, para adoptar estas tecnologías, ¿no? ¿Has visto que sí hubo un incremento sustancial por parte de empresas micro, le decimos nosotros aquí en México micro, ¿no? De menos de 5 empleados, pequeñas, medianas, grandes empresas, sí ha habido se puede decir, un cambio hacia lo digital, hacia el uso de estas tecnologías en aplicación a la industria de la construcción. Sí, lo hemos notado muchísimo. Algo que quiero dejar súper claro es, Procore puede ayudar a una compañía pequeña, a una compañía mediana, a una compañía muy grande. Nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en implementación adecuada, en una persona de éxito al cliente. Ese es el proceso que todas reciben. Las empresas pequeñas han comenzado a decidir, bueno, es momento de digitalizarnos, es momento de cambiar, porque si no nos vamos a quedar atrás. Las empresas medianas, que llegaron a ser medianas en algún momento por el crecimiento que experimentaron, quieren continuar creciendo.
entonces necesitan hacer este cambio a lo digital, ¿no? Y las grandes, obviamente, definen sus procesos de acuerdo a cómo se van dando en el tiempo. Si han tenido éxito en algunas obras grandes y han seguido creciendo y han seguido capitalizándose en ellas, y lo han venido haciendo de una manera, digamos, en algunos casos artesanal, entre Excel, entre WhatsApp y grupos de WhatsApp, que es un poco lo que siempre nos comentan, te están diciendo, este es el momento de hacer cambios, ¿no? Entonces hemos hablado con compañías que vienen evaluando una solución que los apoye por años y que siempre reinician este proceso de evaluación, pero ahora están definiendo ya que es momento y se están saltando al tren, por decirlo de una manera muy... Exacto, subiendo al tren, le decimos nosotros. Oye, Exacto. y entonces, digamos, a partir de la pandemia, si hicieras una medición como por porcentajes, eh, ¿tú cuál porcentaje podrías decir que ya está haciendo uso de la tecnología? Más del 50% de las MIPYMES, como nosotros le llamamos a las micro, pequeñas, medianas empresas MIPYMES, más del 50% ya se volcó hacia la tecnología. Es un número bastante difícil de medir, para serte Ujú. honesto, pero yo te diría que todavía no estamos en ese nivel. Ah, sí. Yo creo que podríamos llegar a ese nivel en los próximos probablemente 2 años, pero yo te diría a nivel muy, muy a grandes rasgos que podríamos estar en un 30% y Ah, que pues ahí esto va avanzando. va avanzándose. Obviamente la idea es continuar creciendo. Como te digo, hemos notado un cambio muy fuerte. Tuvimos un cierre de año en los últimos 6 meses del 2020, despegado muy fuerte por el tema de que obviamente la gente necesitaba poder tener control de lo que venía pasando, visibilidad y control total de quién tiene la información, se centraliza en un solo lugar, que cuando alguien le dice hay que construir una pared acá, pero no vieron el último plano, se construyó en otro lado, dice, pero esta tenía que ir acá, Ujú. y ese tipo de actividades y problemas que se han dado a nivel construcción ya no se ven con una solución como Procore, porque siempre te hace el update de la última versión. Entonces, Ujú, ujú. para darte, obviamente podemos hablar muy a grandes rasgos del tema, pero definitivamente hay una perspectiva de crecimiento en el tiempo. Hablando específicamente de México, obviamente va a haber un proceso de crecimiento en el proceso de construcción también. El gobierno va a hacer, obviamente la intención es inversiones en infraestructura y obviamente darle este alcance a las diferentes empresas en poder tener estos medios digitales para poder trabajar. Entonces, Ujú. muchísimo que hablar de este proceso, pero en líneas generales hay un nivel de crecimiento, va a continuar. Y si estás pensando en hacer un cambio, este es el momento. Porque mientras uno se va adecuando a la herramienta, va realmente entendiendo cómo utilizarla, también hay una curva. La Ujú. curva la tenemos, es una curva realmente corta por el proceso de implementación y los recursos que tenemos, pero está ahí. Entonces hay que, nuevamente, como dices tú, saltar o subirse al tren de la Subirse al digitalización. tren, ¿verdad? Para caminar. Oye, ¿y qué servicios son los que más utilizan este más o menos 30% que tú calculaste de empresas que ya se están subiendo al tren, ¿verdad? De la tecnología. Ah, ¿Qué servicios están usando, Luis Miguel? bueno, hay una cantidad de módulos muy fuertes en Procore. Definitivamente, si hablamos de la parte inicial, estaríamos hablando del manejo de proyectos, ¿no? La gente quiere tener un manejo centralizado, la información centralizada, tener la capacidad de poder subir toda la información en un solo lugar y que no esté dispersa. Ujú. Diría manejo de proyectos, procesos de calidad y seguridad, también tenemos otro módulo. Tenemos módulos bastante usados desde la parte financiera, conectar el presupuesto con la parte de las financieras, o el módulo de financieras, productividad en el campo, etcétera. Uno que realmente está siendo bastante mencionado es BIM, Ujú. ¿no? Toda la parte de modelaje 3D está siendo muy mencionado, la gente quiere saber mucho más de él, entienden que hay una capacidad que es obviamente de mejora que se acentúa y le es bastante atractiva a los clientes con los que ellos trabajan también. Entonces, tenemos todos los módulos, por decirlo de una manera muy, muy general, pero definitivamente nos adecuamos a la necesidad de cada uno de los usuarios y apoyamos en lo que necesiten. Oye, y yo me imagino, no sé, dime tú, quizá me equivoqué, pero aquí platicaba con algunos funcionarios de la banca de desarrollo y nos decían que los empresarios llegan y no saben cómo pedir un crédito. Mm, Llegan sin saber presentar a su empresa ni a su proyecto. Sí, esto ya tiene algunos años cuando platicaba con ellos, pero fíjate que año tras año, cuando tengo alguna conversación de ese tipo,
resalta justo la falta de preparación de los empresarios. Entonces, por eso te decía, como qué servicios están usando más, porque igual llegan contigo, dicen, pues yo lo que quiero, y entonces tienes que hacerles como un diagnóstico, ¿no? ¿Verdad? Para Correcto. decirles, a ver, mira, tú vas a necesitar esto y esto. ¿Sí? ¿Funciona de esa manera? Y bueno, has traído un punto muy importante a la mesa, que es todos quieren tener tecnología, pero también tienes que saber dónde tienes que empezar, ¿no? Todo el mundo me Ujú. dice, yo quiero BIM, quiero BIM, quiero BIM, y es el tema constante, pero a ver, definitivamente te podemos apoyar, pero comencemos, ¿dónde están tus procesos de manejo de proyectos? ¿Dónde están tus procesos de calidad y mencionar que todo va a estar bien, que la seguridad del proyecto está avanzando bien? Cuéntame cómo manejas tu presupuesto. Cuando realmente comenzamos a explorar toda la plataforma, se dan cuenta que BIM es un componente fuerte, pero hay un camino que avanzar también antes de poder realmente meterte a la parte de BIM. Entonces, lo he notado muchísimo en varios países en Latinoamérica. Y la otra cosa es cuando me mencionas esto que estás mencionando ahorita del tema de cómo yo justifico el poder tener una herramienta, una plataforma. Hay avenidas que nosotros obviamente podemos caminar con los potenciales clientes que son el equipo de valor que tenemos dentro de Procore, que nos ayuda un poco a crear un caso de negocios para ellos, para poder apoyarlos en ese aspecto. Número uno. Número dos, tenemos un reporte de retorno de inversión que hemos generado hace realmente un mes y medio, salió el nuevo, que te da un poco también de información de cómo posicionar poco a poco el tener una plataforma dentro de tu empresa. Entonces, obviamente para cualquier persona que te lo vamos a enviar, Mariel, pero para Ujú. cualquier persona que lo quiera tener, lo tenemos disponible. Pero realmente esa es una introducción a cómo pedir el dinero para tener una plataforma, que creo que ayuda mucho a decir, bueno, no es solo que voy a gastar, sino es que voy a invertir en tener una plataforma que me va a dar retorno de inversión en eficiencias y también en dinero en el tiempo. Exacto. Ese es un punto muy, muy importante. Yo me quedé en la parte de cómo pedir el crédito, ¿no? Mm. Pero también tienes que asegurar, ¿no? Ese retorno de inversión, esa utilidad, el que vas a poder pagar el crédito y que además vas a tener ganancia. ¿Y eso también lo enseñan ustedes? Pues, definitivamente podemos darles casos de estudio de cómo realmente la gente lo ha venido haciendo en México. La conversación está abierta a lo que se necesite. Y podemos darles obviamente la cantidad de información que ustedes necesiten para poder, como dices tú, presentarse, pedir un crédito. Pero también la otra cosa es que en ese esfuerzo de ir a pedir un crédito, saber decir, voy a tener estas plataformas, voy a tener esta forma de poder terminar el proyecto de una manera rápida y eficiente. Y eso también te ayuda, porque al final de cuentas los clientes ahora están pidiendo eso. Te dicen, yo, Ujú, a ver, ¿qué plataforma vas a usar para poder manejar esto? Si vas y les dices WhatsApp o Excel, ujú, complicado, ¿no? Entonces, ujú. es un poco por donde va eso. Definitivamente podemos tener cualquier tipo de conversación alineada al concepto de poder contarles el mejor beneficio de tener una plataforma. Ok, Luis Miguel. Y antes de irnos a preguntas del público y comentarios que tengan, BIM. BIM, ¿nos puedes describir más de qué se trata? ¿Qué es? ¿Cómo describes BIM? Claro, es el modelaje en 3D, ¿no? Digamos, tener la posibilidad de poder caminar un cuarto desde tu computadora, avanzando con definitivamente temas como un joystick o una palanquita y que obviamente te ayuda a poder tener una visualización de distancias entre una puerta y un counter, qué está pasando en cuanto a espacios, cómo poder visualizar lo que vas a construir que aún no ha sido construido. Entonces, es algo que definitivamente nosotros manejamos bien y es una parte que hemos notado mucho incremento de necesidad de conversación en los últimos 6 meses, diría yo los últimos 6 meses. Pero Ok, obviamente es un aspecto importante, pero un aspecto de todo lo que es un proceso de construcción, ¿no? Entonces, claro, definitivamente claro. podemos darles muchísima más información al respecto y cómo funciona Procore y cómo hacemos las cosas con BIM, ¿no? Con modelación. Digo, es un ejemplo, pero el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que se intentó hacer aquí, que se tuvo un avance interesante, tenía este sistema de BIM. Ujú, Y estaba, les puedo casi decir, porque lo vi en una conferencia en Las Vegas, al 100%. ujú, Es decir, podían supervisar en su computadora con la instalación del sistema hasta el tornillo de la pared de la terminal, ¿no? Y junto a la plataforma tal. O sea, hasta ese nivel llega esta tecnología donde puedes supervisar cómo va, cómo va todo tu proyecto y el uso adecuado, cantidad adecuada, supervisión de obra, de materiales y de equipo humano. Entonces, es bien interesante que se sepa aplicar esto en las obras porque optimiza muchísimo los costos.
de tanto material físico, etcétera, materiales de construcción como de materiales de recursos humanos. Entonces es un interesante concepto al que hay que llegar, ¿no? De la tecnología, que luego ya ves hasta de cuarta dimensión, ¿no? Correcto. Nos enseñan de verdad, o sea, ya más casi te falta tocar, ¿no? Porque estás metiéndote, lo están mostrando, ¿sabes en dónde, Luis Miguel? En la venta de casas. Correcto. Y entonces te puedes poner los lentes o lo que sea, ¿no? Que eso lo vimos antes de la pandemia ya avanzado, como el cine de cuarta dimensión. ¿Te acuerdas del cine de cuarta dimensión? Si tiembla, pues ya te mueve el asiento, ¿no? Si está lloviendo, pues ya te salpican y tú también así como, oh, ¿no? Bueno, pues es lo que nos falta con el BIM, ¿no? Ya casi que te salpiquen de la lluvia y que te muevan el asiento. O sea, oler, ¿no? Llegas al caso de visita en la casa, te metes a la cocina, nada más te falta oler. O sea, ya estás, es increíblemente cómo avanza la tecnología para tener la sensación de la vivencia, ¿no? Y aquí Correcto. el control, ¿no? Correcto, correcto. Y te soy completamente honesto, a mí una de las cosas que yo vengo trabajando en tecnología ya muchísimos años, pero una cosa que me llamó muchísimo la atención de Procore cuando me uno a la empresa fue que realmente quieren hacer que la vida de la gente sea mejor. Porque al final Exacto. de cuentas, ¿cuántas personas están trabajando como pueden en hacer las cosas y no tienen esa capacidad de tener una herramienta adecuada para hacerlo? Y que las horas hombre que nosotros estamos empleando en algo se pueden gastar en tiempo con su familia. Entonces, ese es un poco también cuántas horas le pone un trabajador en construcción a una obra. Entonces, la idea es que con las plataformas adecuadas, con el manejo a distancia y en el momento que sea posible, claro está, tener también una visualización de lo que se está haciendo y poder hacerlo desde tu teléfono, de tu tablet, de tu computadora y no estar siempre en el local, en el site, ¿no? Entonces, era un poco lo que hemos estado tratando de dar el mensaje más fuerte cada vez que hablamos del proceso, que es definitivamente mejorar los procesos, retorno en eficiencias, en dinero, pero también horas hombre. Exacto. Oye, bueno, pues nosotros aquí bien apasionados nos seguimos, ¿verdad? Platicando, pero ¿qué te parece si escuchamos qué comentarios o un par de preguntas que tenga el público? Adelante, Hugo Loya. ¿Qué tal? Muy buen día, Luis Miguel, mucho gusto. Placer. Pues mira, sí hay varias preguntas, hay unas que llaman la atención porque pues nos preguntan justamente en la aplicación de empresas medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿qué tan caro puede ser el introducir nuevas tecnologías o qué tan accesible podría ser en este caso? Mira, y es un poco por lo cual hice el comentario anteriormente. Definitivamente me encantaría hablar con cualquier persona que esté interesada. Somos muy flexibles. Somos una empresa que realmente en Latinoamérica tenemos que la intención de crecimiento está, la idea de seguir avanzando está, pero también depende de cuánto cueste, ¿no? Porque una herramienta puede ser muy preciosa y linda, pero si no tiene un precio adecuado es complicado. Entonces, es algo que he venido hablando dentro de mi empresa. Hemos hecho unos ajustes en cuanto a los precios y definitivamente podemos conversar con cualquier tamaño, pequeña, mediana y grande. Tenemos de todo tipo y podemos darles algunos ejemplos. Tengamos la conversación y les cuento. Excelente, sí, porque hay como varias por ahí. Dice, para una empresa de construcción pequeña, ¿qué tan relevante podría ser el software que ustedes utilizan? ¿Qué tanto le puede ayudar a crecer o a mejorar? Yo creo que hay varias formas de verlo, ¿no? Si es mejorar, definitivamente, porque sus procesos van a estar centralizados en un solo lugar y va a mejorar el retorno de inversión en eficiencias y en dinero. Número uno, esa es la parte de mejora. Pero también la habilidad de poder decirle a un cliente, yo tengo plataformas de nivel mundial como Procore que te permiten, que le va a dar una paz mental al cliente, ¿no? Decirle, bueno, tengo esto, estoy generando mis reportes, estoy guardando toda mi información en un solo lugar, tienes acceso a ver todo lo que necesites de parte nuestra, porque podemos compartir la información contigo como cliente y tú eres el dueño de la información en el caso en que lo necesiten de esa manera. Entonces, este tipo de plataformas van a ser mucho más presentes en el tiempo y van a ser un requerimiento y una necesidad para los clientes en decir, ok, construyeme el edificio, ok, construyeme tal cosa, ¿no? Entonces, es un poco como hay que verlo, no es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Correcto. Y bueno, también nos preguntan si esta plataforma puede sustituir mano de obra o contratación de personal si hay una relación. Bueno, definitivamente vamos a siempre necesitar gente que construya y maneje obras, ¿no?
como lo mencionábamos con Mariel, esto es un complemento. Es un complemento a lo que se va a decir, vamos a tener que tener un proceso más establecido en manejo de proyectos. Para este edificio necesitamos tantas personas. Necesitamos gente fuera de la organización a las cuales le queremos dar una licencia para que nos apoyen. Véanlo como un complemento, ¿no? La idea no es reemplazar al ser humano, es ayudar al ser humano a que pueda construir lo que tiene que construir. Hace unos días estaba viendo un video acerca de construcción en impresión vía 3D, ¿no? Y que me pareció espectacular, una máquina que realmente te construye un edificio, pero siempre hay gente, siempre necesita gente que construya la base o que ponga la base, que te ayude a hacer una separación entre muro y muro, siempre va a haber gente. El tema es, obviamente, definir cuál es la gente adecuada también y cuántos vamos a tener que necesitar para un proceso de construcción. Y bueno, por último, también nos dicen si lo que estamos viviendo en la pandemia vino a detonar un poco más el uso de las tecnologías como los que ustedes ofrecen, y cuál es la experiencia en este periodo pandémico. Definitivamente, lo conversábamos hace un minuto, Mariel, el proceso que ha venido pasando con el tema de COVID. Desafortunadamente, COVID ha traído muchísimas cosas negativas y muchas pérdidas. En los procesos relacionados a tecnología, se ha vuelto imperativo tener una herramienta que les permita manejar las cosas a distancia, poder tener ese manejo y ese control y esa visibilidad de lo que está pasando. Sé que han habido varias restricciones, hablando del semáforo rojo en México, pero eventualmente todo esto va a ir cambiando, pero lo que ya queda es el conocimiento y lo bueno que se puede hacer, o lo bueno que puede ser, tener una herramienta que te permita tener manejo y control total, ¿no? Y poder acelerar tus procesos de construcción también y terminarlos en tiempo, que digamos sea la primera meta, y acelerarlos que sea la segunda. Estás en mute. Ya, ahí voy corriendo. Es que ya sabes, aquí las mujeres somos multitask, entonces estamos tuiteando y acá, ¿no? También poniendo atención. Y bueno, para ser un miembro de Procore, ¿no? Para adquirir todos estos conocimientos, tecnologías o asesoría, ¿cómo se le hace? Bueno, les pido que por favor tengamos una conversación. Les vamos a dejar un link donde podemos conectarnos. Obviamente, mi equipo de marketing nos puede apoyar con esto. La intención es tener una conversación, contarles un poco lo que podemos hacer, entender sus puntos de dolor, porque al final de cuentas es un punto de dolor el que hay que satisfacer o mejorar, ¿no? Entonces, esto es lo que me está pasando en este momento. ¿Cómo hago yo para que esto mejore? Entonces, mientras tengamos un conocimiento de lo que está pasando, podemos darles todo el menú de opciones de mejora, y para eso estamos siempre disponibles. Creería yo sería el primer paso, y obviamente tener ese potencial de tener un licenciamiento para tu empresa en el presupuesto y en el dinero que se quiera gastar para el futuro. Oye, Luis Miguel, licenciamiento, entonces es como comprar el derecho, ¿no? De poder recibir todos estos servicios de parte de Procore, que Correcto. sería, tú dirígeme, sería desde la asesoría, ¿no? Para saber con qué plataforma debes comenzar a tener lo que necesites. Tú dijiste el dolor, ¿no? De la empresa, es la deficiencia, ¿no? Las deficiencias que pueda tener la empresa, por dónde comienzas a subsanarlas, a resolver los problemas. Entonces te van asesorando y te van llevando de la mano para justo ir usando las plataformas tecnológicas adecuadas. ¿Sí? ¿Es cierto? Correcto. La primera parte de este proceso es el contacto de parte de ustedes a nosotros. Obviamente me gustaría poder contactar a todos y hablar con todos, pero entender cuál es la necesidad. Tenemos un equipo de ejecutivos de cuenta muy calificados que nos pueden ayudar. Gente que yo siempre digo, Procore es una empresa que es de constructores que construyeron software, no de software que fue adecuado a la construcción. Entonces, como vemos, esto es una consulta, una conversación. Después, obviamente, si todo avanza bien y tienen el software, tenemos un proceso muy fuerte de implementación, muy fuerte de Customer Success, de éxito al cliente, y no te Ok, vamos a dejar solo, no te vas a ir, te vendemos el producto y nos volteamos. No es así. exacto, Es al exacto. revés, vamos a estar de la mano, vamos a entrenarte, vamos a poder ayudarte a capitalizar en tu inversión, ¿no? Que sepas que realmente hiciste una inversión y no un gasto. Entonces es un poco como lo hemos venido haciendo. Tenemos compañías muy grandes con las que hemos venido trabajando en México, como les comentaba, pero también tenemos las pequeñas y también tenemos las medianas. Entonces recordemos eso, ¿no? Exacto. Y bueno, pues entonces tú le llamas licencia, ¿no? Y Esto, si nos das una liga, la podemos distribuir a través de nuestras redes sociales para que justo aquellos que están preguntando cómo entrar en contacto con ustedes, etcétera,
cómo pedir la asesoría, cómo consultarlos, cómo saber qué plataforma necesita, todos los servicios que lo Correcto. puedan checar con ustedes en la liga. Si no la compartes, incluso aquí en el chat, Luis Miguel, la Sí, podemos sí, nosotros a su vez copiar y compartirla en nuestras redes en tiempo real sí, me para gusta. que pueda checar todos aquellos que tienen la consulta de y cómo puedo accesar a la plataforma, cómo esto que acaba de decir Luis Miguel, de que no nos venden el producto y se dan la vuelta, sino que nos dan la asesoría para que sepamos sacarle el mejor jugo posible, ¿no? El mayor conocimiento, la mejor aplicación a esta plataforma para que me resulte y resuelva mis problemas, que esa es la intención. Entonces, Perfecto. aquí ya lo tengo, procore.com. Ah, pues está muy fácil. Está muy Sí, fácil, no, se las y Mariel, compartimos ahora. sí, quería Dime. agradecerte por el tiempo, obviamente, y has dicho algo que es muy importante, ¿no? Definitivamente lo que tenemos en mente es apoyar a cualquier persona que quiera conversar con nosotros. Va a haber un potencial crecimiento en México en el próximo año, por lo que estoy entendiendo en temas de infraestructura, las inversiones que el gobierno quiere hacer. Entonces, prepararnos, estar listos, entender cómo funciona la herramienta y para adelante, ¿no? Y Entonces, para adelante. lo que necesiten Exacto. de parte nuestra, ¿no? No, pues muy bien, ya tienen en el tweet, en los tweets míos y de en concreto, ya tienen la liga para buscar a Procor. Y pues al contrario, Luis Miguel, ha sido un gusto poder platicar contigo, dar esta información interesante para todos los que están en esta industria, que son muchas empresas, desde microconstructoras, subcontratistas, los que son proveedores, o sea, es una cadena muy, muy grande en México que puede verdaderamente beneficiarse, ¿no? De Claro. subirse ya dijimos, al tren de la tecnología. Y bueno, pues esperemos que avance el uso, que estén capacitados y que mejoren sus negocios. Entonces, pues yo te invito a que platiquemos en un par de meses para que chequemos cómo van avanzando, cómo va esta locomotora, si los lleva a los de la industria de la construcción, en dónde los lleva, en qué estados, en qué proyectos de infraestructura, etcétera. Vamos analizando dónde se está viendo más la aplicación en carreteras, en vivienda, en centros comerciales. Veamos dónde se está aplicando más. ¿Te parece que nos reunamos en un par de meses, Luis Miguel? Feliz, feliz de hacerlo, lo que necesiten de mi parte, siempre contento de conversar con cualquier persona que quiera entender un poco más de Procore y lo que hacemos, feliz de Uh conversar -huh. contigo pronto. Oye, y así a ver si nos cantas una, ¿no? Bolero, un bolero. Un bolero. Luis Miguel Herrera, qué gusto platicar contigo, es director de negocios de Procore y bueno, pues hay que ver cómo avanza esto de la tecnología en la industria de la construcción. Te mando un abrazo, muchas Abrazo a gracias distancia, por tu gracias. tiempo. Un placer y muchísimas gracias por todo nuevamente, un gusto. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, pues ojalá que avance, ¿verdad? Todo este tema del uso de la tecnología en la construcción y en muchas de las industrias, pero sí le hace falta a la industria de la construcción. Y bueno, pues continuamos aquí. Gracias, Luis Miguel, por todo. Continuamos con nuestra programación. Ahora les presento, nada menos, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Veo a Mauricio Domínguez, que ahí no sé si es David Mauricio Domínguez, pero ya me corregirá él. Ya nos vimos, ya platicamos. Hasta luego, Luis Miguel. Ya platicamos hace unos meses, Mauricio, ¿cómo estás? Él es director de consultoría Tasvalúo, ¿verdad? Que platicamos hace unos meses. Hola Mariel, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Es verdad, es un gusto estar de nuevo en tu programa. Para nosotros es bien importante mantenernos vigentes con los principales medios y actores clave de la industria de la construcción, la industria inmobiliaria, y pues ustedes son justamente uno de los principales exponentes. Entonces, muchas gracias por la invitación y un gusto saludarte de nuevo. Igualmente, igualmente. Y ahora vamos a hablar de Riviera Maya. Qué interesante porque hemos visto pues muchísimo crecimiento, la verdad, mucha demanda, pues está muy cerca de Yucatán, está Quintana Roo, y bueno, Yucatán, Mérida, pues han sido de los destinos más buscados, ¿verdad? Más solicitados, mucha mudanza hacia allá. Yo creo que la pandemia también ayudó, ¿no? A esto, a buscar dónde nos vamos, que vivamos bien, que vivamos con tranquilidad, buena calidad de vida, comprar a buen precio, trabajar desde allá sin problema y además, bueno, pues si son privilegiados hasta con vista al mar, ¿no? Entonces se fue la tendencia, creció mucho, ¿no? El sureste mexicano
Y así Riviera Maya, pero cuéntanos tú más de si esta tendencia llegó hacia allá. Quizá los precios no tan baratos, ¿ah, Mauricio? Correcto. Como bien mencionas, es un destino bastante atractivo, tanto para inversionistas como para las mismas familias, mismos hogares que, como bien comentas, en esta pandemia han buscado, sobre todo estancias ya largas, ¿no? Porque estábamos muy acostumbrados, sobre todo a los periodos vacacionales. Ahora lo que vino a cambiarnos mucho la pandemia fue justamente el conceptualizar el poder tener estancias largas. Y de la mano, pues todos los productos que se están ofertando en esta región tan competitiva, como bien mencionas, es verdad, los precios no son baratos. Si nosotros vemos el destino, recuerda que nosotros dividimos los mercados en mercados, por ejemplo, grandes ciudades, tenemos mercados de destinos coloniales, destinos turísticos de sol y playa, y bueno, estos destinos normalmente suelen ser un poco más caros. Sin embargo, tenemos productos pues, bastante competitivos para los distintos segmentos. Yo te podría referir en principio que tenemos una gama bien rica, bien diversa de productos, tipologías de vivienda que son las clásicas, las convencionales, viviendas segmento medio tradicional. Después pasamos por este boom que tenemos de desarrollos verticales, sobre todo ahí en Playa del Carmen, Tulum, en donde tenemos mucho producto residencial. Y bueno, tenemos también ahora este boom también del producto pequeño, ¿no? De los estudios, estos famosos estudios de 1 o 2 ambientes que tienen entre 35 y 50 metros cuadrados, y bueno, toda la demás gama que se deriva, ¿no? Los condoteles, tiempos compartidos, tenemos una variedad también fuerte de oferta de lotes en fraccionamiento, lotes con acceso a la playa, beachfront, con cenotes, aeródromos. Hablamos de una riqueza en cuanto a una oferta, que la verdad sí, pues Muy bueno, amplio. a partir de la pandemia, exactamente, los desarrolladores se han visto la necesidad de ser más ingeniosos en cuanto a sus productos. Oye, y no, pues con esta gama dices, órale, hasta con cenote incluido, ¿no? Es verdad. Oye, y cuéntanos de los precios. ¿Cómo estaban y cómo están? ¿Subieron? ¿Subieron pues a mayor demanda, ¿no? Obviamente el precio tiende a subir. ¿Estos subieron en este año de pandemia 2020 a 2021? Claro, María, pues mira, lo que nosotros vimos, recordar un poquito que este reporte lo hacemos de manera semestral, entre el primer y el segundo semestre del 2020, realmente lo que tuvimos fue una constante en los precios. Los precios realmente se mantuvieron, el mercado estuvo un poco a la expectativa de cómo se iban a mover las demandas a partir de la pandemia, y evidentemente esto por segmento y por microzona, microregión en la Riviera, pues bueno, varía, pero en promedio realmente los precios se mantuvieron. Del semestre segundo del 2020 a este primer semestre, notamos una ligera disminución, muy minúscula, pero sí una ligera disminución. Realmente los desarrolladores están buscando ser más competitivos, por un lado, aunque por otro lado los inventarios, pues definitivamente sí se vieron afectados y tenemos una oferta reducida en relación a lo que traíamos el año pasado. Pero nosotros hablamos en general de que los precios son constantes, ¿no? No tenemos realmente un impacto muy fuerte. Habrá desarrollos que necesiten flujo, que necesiten capitalizarse, y cuyos casos probablemente sí tengan algunas promociones, algunas disminuciones, pero en general realmente tanto el desarrollador como el desarrollador como el inversionista entienden que pues bueno, estas inversiones siguen siendo un refugio seguro, ¿no? Entonces, más o menos los precios, bueno, depende obviamente de los segmentos, más o menos, mira, para que te des una idea, podemos hablar de precios, por ejemplo, en vivienda vertical de 54,000 pesos el metro cuadrado, y en vivienda horizontal de 24,000 pesos el metro cuadrado. Y esto puede variar, ¿no? O sea, podemos encontrar precios, por ejemplo, en depas, que pueden ir incluso desde los 11, 12,000 pesos en segmentos económicos, pasando, por ejemplo, por la vivienda media, cuyos precios en promedio más o menos el metro cuadrado están 36,000 pesos, y de ahí saltan los depas hasta el segmento residencial, sobre los 52, 53,000 pesos metro cuadrado,
Tenemos luego la vivienda residencial plus, que es la superior a los 4 millones de pesos, que está en promedio en 63,000 pesos el metro cuadrado. Y bueno, de ahí ya tenemos un brinco muy fuerte que realmente está muy focalizado en algunas zonas exclusivas en Cancún, donde tenemos la vivienda de 15 millones de pesos y más, en donde el precio por metro cuadrado en promedio está sobre los 90,000 pesos, ¿no? Entonces, tenemos, sí, hablamos de un producto muy exclusivo, ¿no? Hablamos de proyectos muy localizados, algunas marinas, algunas zonas, pues, obviamente con beachfront. Lotes tenemos náuticos, tenemos productos náuticos, en donde los precios pueden ir hasta estos rangos. Pero en general hablamos de un mercado, pues la verdad es que bastante diverso y que realmente está con miras a poder cubrir la demanda, sobre todo nacional, ¿no? O sea, aunque Riviera Maya tiene un volumen potente de inversiones extranjeras, sigue siendo el perfil nacional el inversionista por excelencia, y hablamos de mercados muy focalizados, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Puebla, son principalmente los mercados a los que atiende esta plaza. Ok, Monterrey, Ciudad de México, dijiste, sí, ¿no? Sí, claro, Ciudad de México en primer lugar, seguido de Monterrey. Monterrey, Puebla. Los tres grandes, ¿no? También hay un flujo fuerte a nivel regional, a nivel Mérida, y bueno, más o menos son los 4 o 5 grandes actores ahí. Ok. Oye, pues de lo que comentas, Mauricio, en conclusión, estamos viendo que, bueno, es un mercado muy diverso, como tú lo explicaste, ¿no? Ya nos diste ejemplos de varios precios, desde vertical hasta horizontal en una zona, en otra, y depende, ¿no? De la ubicación y del segmento para hablar de precios. Pero en general, lo que entendí es que los precios se han mantenido del año pasado para acá. Sí, realmente tenemos oscilaciones muy ligeras y esto, como te comento, depende mucho de la vida. Como tú lo sabes, los proyectos tienen ciertas etapas. La vida de los proyectos, conforme va madurando, pues realmente la curva de precios va subiendo de tal manera que los últimos departamentos siempre son un poco más caros, ¿no? Entonces, pero en promedio lo que nosotros vemos es que los precios se han mantenido constantes. Por otro lado, los inventarios, como te comentaba, han bajado, pero nosotros esperamos que para el segundo semestre de este año, en relación a la reactivación de la construcción de los proyectos, volvamos a tener competidores que incorporen más producto y esto genere, pues, sobre todo para los demandantes, para los que estamos buscando tener una vivienda, una mayor diversidad y una mayor competencia, ¿no? Con los productos. Ok, entonces que haya más oferta, pues eso beneficiará obviamente al comprador. Entonces se espera que haya más edificaciones, más proyectos, ¿no? Para el segundo semestre de este año, más oferta. Ya que están viendo como qué gustos traen, ¿no? A ver, como qué están prefiriendo, ¿no? Si estar más cerca de la playa o más cerca de otra zona, ¿no? Las marinas o como dijiste tú de los cenotes o qué preferencias están teniendo y allí buscar la edificación de nuevos proyectos. Entonces vamos a estar muy pendientes de cómo surja en este segundo semestre pues la oferta, porque ahorita, ¿cómo dirías tú, cómo clasificarías tú en porcentaje la absorción que han tenido los proyectos pues, que estaban hechos del año pasado para acá, ¿no? La absorción, ¿qué será? De más del 50, del 60% del año pasado para acá, de la oferta que existía, la diversa oferta que existía en Riviera Maya, ¿o qué nivel de absorción calificarías tú que hay? Claro, pues mira, realmente nosotros utilizamos una métrica que se llama inventario sobre unidades totales. Es decir, nosotros hablamos, por ejemplo, de que en porcentaje de ventas traemos alrededor del 55% de lo que está disponible en el mercado. Esta es una métrica que nos permite ver más o menos cuánto producto tiene, y estos porcentajes, cuando están entre el 35, 40, hasta el 60, 70%, te hablan de que hay un desplazamiento continuo y que es un mercado sano, ¿no? Cuando tenemos unos inventarios mayores que rondan sobre el 80, el 90%, ahí sí tenemos una saturación del mercado, pero en este caso, pues no es el caso. Esta métrica, como te comento, es bien importante para medir la salud de los mercados. Y otra métrica que también remiten mucho los
constructores, los desarrolladores, es la absorción promedio por proyecto, que es justamente las ventas que en promedio al mes están efectuando los desarrollos. Y aquí por darte, por ejemplo, una cifra en el tema de la vivienda vertical, un desarrollador ahorita está esperando vender en promedio 1.2 departamentos por mes. Esto es bien importante porque ellos lo meten en sus corridas financieras, en sus proyecciones, y pueden más o menos identificar cuál es el ingreso en el horizonte temporal en relación al número de unidades que ellos están pensando construir. Y estas absorciones también se mueven mucho en relación a los segmentos, ¿no? Si son medios, si son, evidentemente los que son más caros, pues esperan vender menos, los que son más económicos esperan vender más, y también el producto horizontal, bueno, tiene una absorción en promedio, como es un poquito más económico, mayor. En este caso el promedio, por ejemplo, para las Rivieras de 3.8 unidades por mes, lo que esperaría vender un desarrollador. Entonces son métricas que al desarrollador le van ayudando para saber cómo se están moviendo los mercados, y que nosotros normalmente vamos reportando mes con mes. A ver si entendí bien. ¿Se desplaza más la vivienda horizontal que la vertical, dijiste? En promedio, lo que un desarrollador esperaría vender, sí serían más unidades. Estamos hablando por proyecto, no en total del mercado. Sí esperaría vender en promedio más el desarrollo horizontal. ¿Por qué? Porque el ticket de esta vivienda, pues evidentemente es mucho más barato, ¿no? Hace ratito te mencionaba, por ejemplo, el precio promedio por metro cuadrado. Mira, si nos vamos, por ejemplo, a la vivienda media, que es una de las más importantes después de la residencial ahí en la Riviera Maya, por ejemplo, el ticket promedio de la vivienda media del segmento vertical, te mencionaba que era de alrededor de 35, 36 mil pesos el metro cuadrado, mientras que la vivienda horizontal está sobre 17 mil pesos el metro cuadrado. Digo, también hablamos de que las superficies normalmente pues, son mayores, ¿no? Cuando compramos una casa buscamos el patio, buscamos tener el garage incluso dentro de nuestra casa, buscamos tener una mayor superficie construida. En este caso, pues el tema en segmentos residencial y plus en casas está ligadísimo a las albercas, ¿no? O sea, al tener espacios de esta índole. Entonces, sí varía mucho el ticket, pero en general, cuando vemos los mercados, los proyectos les pasan más viviendas horizontales porque normalmente los tickets son más baratos. Ok, muy bien. Bueno, pues regreso contigo. Vamos a escuchar un par de comentarios o preguntas del público, si te parece bien. Adelante, Claro, Hugo. sí, con todo gusto. ¿Qué tal? Muy buen día, mucho gusto en saludarte. Hola, Hugo, buenos días. Sí, hay algunas inquietudes. Comentabas hace unos minutos que no se veía saturación, pero hay inquietud sobre eso. Dicen, es que vemos en Riviera Maya, principalmente en Playa del Carmen, que hay pues ya una cantidad importante de desarrollos. ¿Esto no será contraproducente en temas de saturación, sobre todo pensando en servicios? Sí, claro. Pues mira, es natural que, sobre todo como compradores finales, que nuestro auditorio pregunte esto, ¿no? Que tenga la inquietud, sobre todo porque hablamos de que, por ejemplo, Playa del Carmen es la localidad con la tasa de crecimiento más elevada entre 2015 y 2020. Entonces son ciudades que han crecido de una manera vertiginosa, y evidentemente el incorporar toda esta reserva de tierra sin una planeación eficiente genera este tipo de inquietudes. Entonces, yo lo que te comentaría es que cuando nos enfrentamos a un desarrollo grande, a un desarrollo bien planeado, un desarrollo que se encuentra dentro de la normativa de los polígonos de uso de suelo, de actuación, ellos se ven en la necesidad de ceñirse a la reglamentación. En la mayoría de los casos céntricos, estas ciudades pues cuentan con estos planes, ¿no? Y sobre todo que, pues bueno, al tener una vida larga en etapas, estos proyectos normalmente sí consideran cuál puede ser el horizonte máximo en cuanto a densidades de vivienda y la saturación que pueden tener estos espacios. Yo lo que les recomendaría al público en este caso es que también no solo evaluaran la saturación que ellos pueden tener en el equipamiento urbano. Hablamos, por ejemplo, del acceso, hablamos, por ejemplo, de los servicios, sino que dentro del propio desarrollo ellos evalúen cuál es la calidad en cuanto al volumen de amenidades que les están dando en relación al tamaño del propio proyecto, ¿no? No es lo mismo meterte, por ejemplo, a un desarrollo que tenga una alberca de tamaño olímpica, por ejemplo, para 100 casas, que ese mismo desarrollo con ese mismo tamaño de alberca
para 2,000 viviendas, ¿no? Entonces, ahí digamos que eso sí es bien importante que lo tomen en cuenta los compradores, pero en relación a tu pregunta, de manera concreta, tenemos desarrollos que están identificando muy bien cuáles son las zonas que tienen la dotación y el equipamiento para servir pues, sobre todo a sus compradores, ¿no? Gracias. Bueno, también nos preguntan justamente sobre el desarrollo en crecimiento a futuro. ¿Cómo ves el desarrollo de crecimiento a futuro en la región? Y sobre todo para un tema de plusvalía, si estaría como un tema de inversión positivo, pensando en que la plusvalía continuaría aumentando. Sí, claro. Pues mira, los 3 mercados más potentes tienen ejes de crecimiento bien localizados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cancún, hablamos del sur, la avenida Guayacán, que es una de las diagonales que conecta con la carretera y con una de las zonas de mayor crecimiento, está está evidenciando que es uno de los vectores más potentes de crecimiento. Por ejemplo, en Playa del Carmen, tenemos hacia la parte de centro-norte, un desarrollo y una reconversión inmobiliaria bastante potente. Y en el caso, por ejemplo, de Tulum, pues también la propia diagonal es uno de los ejes de mayor crecimiento. Entonces, sí tenemos una localización muy puntual de los ejes de urbanización, y lo que, bueno, tenemos que ir revisando es justamente cómo se va integrando todas estas reservas territoriales justamente con el equipamiento y la infraestructura que se va ofertando. Gracias. Y bueno, por último, también nos preguntan qué competencia puede haber ahí mismo en la región. También ven que la parte de la península de Yucatán está creciendo mucho. ¿Qué tanta competencia se puede generar en un futuro? Claro, bueno, pues deberíamos hablar aquí en 2 escalas, ¿no? O sea, la escala regional o los mercados en competencia turísticos, en cuyo caso, pues principalmente a nivel internacional, ¿no? Hablamos de destinos prime, destinos que tienen que ver con por ejemplo, con Miami, con Valparaíso, con Río de Janeiro. Hablamos de que Cancún compite con estos mercados, y a nivel nacional, pues principalmente con los Cabos, ¿no? Pero lo que nosotros vemos es que hay demanda justamente para el producto de estas zonas. Y a nivel local, si digamos que la pregunta iba orientada más bien sobre la competencia entre proyectos o entre desarrolladores, lo que nosotros vemos es que el mercado sigue absorbiendo un volumen suficiente de producto como para que los nuevos competidores puedan tener una expectativa favorable en el horizonte inmediato, ¿no? Entonces, por ese lado no vemos una saturación. Definitivamente hay demanda para todos estos productos que ya platicábamos con Mariel, y lo que hay que cuidar es justamente nada más que nuestro proyecto esté en los parámetros de mayor competencia. Eso, Mauricio, nos lleva entonces a tu conclusión de que es un mercado que es uno de los más disputados a nivel nacional e internacional. Como mencionaste ahorita, compite con destinos muy tradicionales, a los que también se les cayó la venta, pero que ya están viendo cómo la refuerzan, como Miami, Florida, todo esto, ¿no? Y bueno, hablas de otros destinos prime, le dices tú, ¿no? Río de Janeiro, ¿cuál otro mencionaste? Bueno, hablamos de Valparaíso, hablamos Valparaíso. exactamente. Mira, lo que pasa es que a veces nos pasa a los mexicanos que, como tenemos aquí Cancún, esta belleza tan cerca y tan a tiro de un vuelo, que ahora ya con los vuelos ya lo pensamos, ¿no? Pero realmente antes de la pandemia lo veíamos tan doméstico, no nos ponemos a pensar que es un destino realmente potente a nivel internacional y que compite realmente por el turismo internacional, ¿no? Entonces, sí es realmente bien relevante el tenerlo en cuenta, en que como desarrollador miremos que es un mercado con potencial, y que nos pongamos a trabajar, ¿no? En hacer campañas, hacer producto, y sobre todo a diferenciarnos en relación, como comentaban hace ratito en tu auditorio. Oye, está saturado el mercado, oye, todavía hay oportunidades. Bueno, sí las hay, es un mercado sano, pero también como constructor, como desarrollador, tengo que hacer mi chamba. Tengo que ver cuáles son los patrones de consumo, qué es lo que en el momento está buscando el inversionista para ofrecerle justamente ese producto, ¿no? Entonces, aquí nosotros, pues bueno, siempre les recomendamos, sea con nosotros, sea con cualquier consultora, que se asesoren, que busquen cuáles son las tendencias del mercado para ofrecer un producto que saquen en los tiempos en los que los inversionistas les piden su dinero, pues ¿no? bueno, ya lo resumiste bien, Mauricio, un mercado sano, que es competitivo
y que está compitiendo, ¿no? Con otros destinos en el mundo. Y ya les dejaste la tarea a los desarrolladores, bueno, asesórense para que construyan lo que está pidiendo justamente el inversionista, lo que está pidiendo el comprador final. Tienen que no construir por construir, ni dejarse llevar por tendencia, porque a lo mejor la tendencia ya trae algunas variaciones. Hay que construir lo que se está necesitando para que sea un negocio pues, realmente redondo, ¿no? Para que a todos los beneficie. Pues vamos a seguir platicando contigo, a ver si nos platicas más adelante de otros destinos o bien de cómo va avanzando que es tan atractivo, Riviera Maya, y que yo insisto que hay que promover mucho. Hay que promoverlo mucho porque otros países se esmeran más en hacerlo a nivel internacional y nosotros ya nos dormimos en nuestro lecho de rosas. No, hay que seguir promoviendo a los diferentes destinos y bueno, si tenemos esta Riviera Maya tan atractiva, ¿no? No hay que dormirnos en el lecho de rosas, hay que seguirlo promoviendo y cuidando y generando estos desarrollos, como tú bien lo dijiste, estos proyectos atractivos para que no se vayan a otros lados, sino que sigan viniendo aquí a México. Eso digo yo, ¿no? Hay que promover. Bueno, Mauricio, de verdad, un gusto saludarte, volverte a ver, verte con nuevo look, más barbita, toda la cosa, ¿no? Nos Lo que vemos dejó un poco la pandemia también, pero ándale. ya con los semáforos como se vienen, ya vamos otra vez todos, me parece que a retomar las actividades regulares, ¿no? En todos los sentidos, entonces tal vez me veas con nuevo look la próxima vez. Ok, entonces nos veremos la próxima vez para que nos platiques cómo va el mercado y cómo va este mercado en particular tan atractivo a nivel nacional e internacional. Mauricio, mucho gusto en verte. Muchas Un gusto, gracias. Mariel. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mauricio Domínguez, director de consultoría TAS Valúo, que nos está dando todo un panorama de lo atractivo y bueno, entró en detalles de precios y todo esto, cómo se está desplazando y los precios bastante constantes. Hugo, ¿qué nos tienes en economía? ¿Qué tal, Mariel? Pues fíjate que una noticia interesante, sobre todo muy relevante para el sector empresarial y bueno, también para los trabajadores, que fue lo que se está llegando en acuerdo que anunció el presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter y que bueno, se ha estado comentando desde ayer este acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Pues es el acuerdo que alcanzaron justamente gobierno, iniciativa privada y sindicatos para poder impulsar lo que es las reformas a lo que se le conoce como outsourcing. Aquí tuvieron que negociar, pues fíjate que la negociación que recordarás no estuvo tan sencilla. Empezaron ya desde hace más de 3 meses a negociar porque pues estaban con una postura muy, muy radical en el gobierno. Tuvieron que sentarse a mesas de trabajo las principales cámaras empresariales, justamente con el presidente López Obrador, la secretaria del Trabajo, y también se invitó a los sindicatos, a los representantes sindicales de trabajadores para que estuvieran muy metidos en lo que se pudiera discutir, negociar y aprobar. Y bueno, ¿qué es lo más relevante? Pues bueno, finalmente sí se desatora esta parte del outsourcing, lo que es la subcontratación laboral, pero solamente se va a permitir la figura de la subcontratación especializada. Esto es en todas aquellas funciones que no son del centro del negocio. Es decir, decía incluso el presidente, lo que es el tema de la limpieza, por ejemplo, eso no se va a permitir. No se va a permitir cosas que tengan que ver con que estén muy relacionadas con lo que se hace en la actividad de la empresa. Y se dio un plazo de 3 meses en lo que, claro, puede entrar en vigor, se analiza, se estudia, se aprueba y también entra en vigor un plazo de 3 meses para que las empresas pues metan como se dice, en nómina a los trabajadores que ahorita tienen en outsourcing, pero que son parte justamente de las funciones muy naturales de la empresa, ¿no? Incluso estos servicios de limpieza y seguridad también que pues, regularmente trabajan como outsourcing, pues ahora también los van a tener que meter a la nómina. Y bueno, eso nos lleva a la pregunta, también el gobierno federal utiliza estos servicios de outsourcing, principalmente de limpieza e incluso seguridad. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues seguramente pues, los va a tener que absorber el gobierno o cada dependencia que los utilice para las labores que se requieren en el día a día, pues es bien importante, o sea, no puede estar Palacio Nacional sin que tenga un personal de limpieza y que esté acomodando todas las cosas día con día. Y tampoco puede hacer caso omiso de que no se tenga elementos de seguridad. También, ahora sí que los tendrá que meter
si es que los utiliza en outsourcing, los tendrá que meter a la nómina del gobierno federal. Y la otra parte que ganaron los trabajadores, pues es que pues lo que es el reparto de utilidades, este famoso PTU, esta participación sobre las utilidades, que en promedio las empresas daban 22 días en promedio para los trabajadores cuando se les tocaba dar, que es en mayo, pues ahora va a pasar a un promedio de 57 días y a un tope máximo de 90 días. Esto también es muy relevante porque era algo de lo que los trabajadores pedían para que las empresas aumentaran. Los sindicatos estuvieron empujando muy fuerte que para destrabar esta parte del outsourcing se tenía que exigir a las empresas que dieran más en este reparto de utilidades. Algo que curiosamente no sucede en otra parte del mundo. En otras partes del mundo, las empresas que llegan a operar aquí en México, pues bueno, se tienen que adecuar a las legislaciones que tiene el país, y una de ellas es justamente el participar a los trabajadores de las utilidades que genera la empresa. Bueno, en suma, pues esto destraba lo que sería este famoso cambios a la ley del outsourcing, y que el presidente pues también dice que con esto se elimina la figura del outsourcing. Pues más bien no se elimina, se regula, se le ponen un poco más de candados, y pues bueno, afortunadamente hasta ahorita se logra que siga operando bajo ciertas circunstancias. ¿Qué va a ir pasando más adelante? Pues vamos a ver algunas empresas que sí pudieron incorporar justamente a algunos trabajadores a su nómina, y otras pues definitivamente no podrán hacerlo por la situación económica por la que se atraviesa, y pues estarán pensando hacerlo quizá en un mejor momento. Y esos trabajadores que estaban por outsourcing pues tendrán que buscar otra opción donde colocarse, donde poder continuar ofreciendo sus servicios, porque pues con estos nuevos cambios pues definitivamente las empresas, algunas o muchas de ellas, no podrán absorberlos de manera tan rápida como se pretendería hacer. Y la otra es que se le está dando pues un poco de certidumbre a la iniciativa privada de que pues se pueden lograr cosas para ambos lados, con un buen diálogo, un buen acercamiento, un buen entendimiento. Algo que pues ahorita no está sucediendo en otros sectores. Ojalá se pudiera dar para disminuir sobre todo esta incertidumbre que tienen las inversiones aquí en el país, y se pudiera acelerar un poco más este escenario de un mejor panorama para lo que sigue y lo que resta del año y en futuros años, Mariel. Así el asunto. Muy bien, Hugo, pues sí, dicen que dentro de lo perdido, lo ganado, y que fue una negociación, pues que al final de cuentas beneficia a todos los sectores, ¿no? Eso es lo que dicen. Quizá si se ve un escenario más drástico en donde ganara la propuesta del gobierno de eliminar totalmente el outsourcing, pues yo creo que sí perderían todos. Hasta el propio gobierno se estaba tirando un balazo en el pie. Pero bueno, vamos a ver en estos 3 meses, como dices tú, cómo se va implementando y cómo se va aplicando la regulación, y cómo las empresas absorben en nómina o no. Y entonces, cómo los trabajadores tendrán que buscar otro trabajo si quedan fuera del esquema y si su empresa no los puede absorber. Veremos qué pasa, porque ya tenemos un alto desempleo, un alto empleo en la informalidad y un alto crecimiento de la informalidad en general. Muy bien, Hugo Loya, pues muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy, en concreto contigo. Les agradecemos mucho a nuestros invitados. Pues hoy martes está mi querido arquitecto Arturo Aispuro Coronel en mi ciudad en concreto, y hablará del impacto social de la obra pública con el ingeniero José Alberto Islas La Bastida. Así que no te lo pierdas a las 6 de la tarde, hoy mismo martes. Nosotros nos vemos mañana miércoles, que le seguimos platicando con Denise Iris, director general de WordTech. Cómo Venture Capital puede impulsarte como emprendedor. Entonces hay que checar para todos aquellos que justamente se quedaron sin trabajo, o que traen y han traído la inquietud de lanzarse y ser emprendedores, comenzar con su nuevo proyecto, su nueva empresa. Pues mira, aquí te dan buenos consejos. Pues bueno, te esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana. Agradecemos mucho a nuestros invitados de hoy, a Luis Miguel Herrera, director de negocios de Procore, igual que Mauricio Domínguez, director de consultoría Tasvalúo. Gracias por estar con nosotros. Que pases un feliz martes.